Una de las patologías que empezamos a revisar fue EPOC y si ustedes recuerdan, en su momento nosotros decíamos que en el caso de EPOC nosotros tenemos tres características fundamentales. Uno es la obstrucción de las vías aéreas, en donde los mecanismos importantes son la contracción del músculo liso y un aumento, por lo tanto, del tono colinérgico. El proceso inflamatorio y, por lo tanto, esto nos va a llevar a cambios estructurales importantes a nivel del pulmón. ¿De acuerdo? Entonces, en su momento yo les decía que en su programa solamente venía marcado ver el hecho de ver los fármacos que nos van a estar de alguna manera tratando de contrarrestar esta contracción del músculo liso. Sin embargo, es interesante mencionar que si ustedes revisaron de pura casualidad o tienen a la mano su guía de práctica clínica de EPOC o del asma, van a encontrar que se usan antiinflamatorios, justo los que ya empezamos a revisar en la clase anterior. ¿Alguien me puede, a ver, mejor por la lista? Ayelena Eunice, Sí. ¿qué fármacos son? El no lo recuerdo, diclofenaco, ay no, no lo recuerdo. Kevin, Yo tampoco lo recuerdo, doctora. Natasha, ¿Los AINES? más o menos, no. Miguel Ángel, Eran los que eran de tipo, creo que eran corticoides. ajá, ¿Antiinflamatorios? los antiinflamatorios de tipo esteroidal, Ajá. ¿como cuáles? La dexametasona. Como la dexametasona, ¿qué más? También la prednisona, ajá. Ajá. Aquí los tienen, justo, tienen ustedes glucocorticoides inhalados, por ejemplo, esto viene en su guía de práctica clínica de POC. Tienen, por ejemplo, los glucocorticoides o antiinflamatorios de tipo esteroidal, como sería la beclotasona, la budesonidona, fluticasona y en algunas ocasiones se da también, aquí dice sistémico, pero generalmente se da el inhalado, la prednisona. ¿De acuerdo? Estos son fármacos antiinflamatorios que también se usan en el tratamiento de EPOC y también se usan en el tratamiento de EPOC. Es decir, en estas enfermedades respiratorias, nosotros, como ya lo mencionamos en la clase anterior, tenemos la presencia, e incluso ahorita con lo que estamos viviendo del COVID, que realmente lo que nosotros tenemos es un problema de inflamación importante. Si este proceso inflamatorio no se controla, pues entonces sí estamos en un grave problema. Entonces, ¿cómo vamos a ir eliminando este proceso inflamatorio? Bueno, con los fármacos antiinflamatorios de tipo no esteroidal o corticosteroides como lo tienen aquí. Y los ejemplos que les marcan es beclometasona, budesona, fluticasona y prednisona. ¿De acuerdo? Isaí, Sí, doctora. ¿recuerdas cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos antiinflamatorios de tipo esteroidal? Sí me acuerdo del esquema, que hasta le habíamos preguntado que... pero déjenme recuerdo, porque sí tengo el esquema De aquí. hecho, ustedes me lo preguntaron. Sí, fui yo el que lo preguntó. Fíjate. Interesante. Pero no, es que se me fueron los nombres como... Pero si quiero lo saco, bueno, ahorita lo busco rápido, porque pues es que sí me acordaba. Pero es que lo deben de tener ahí en sus apuntes, su material. No, sí, pero
Es que después me los memorizo, pero se me va bien feo el nombre. Y lo peor de todo es que tú me lo preguntaste y te contesté. Sí. Ah. Se me fue bien feo, por favor. Edgar de ahí. Disculpe, doctora, ¿me podría repetir la pregunta? Es que se me quedó. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los fármacos antiinflamatorios de tipo esteroidal o glucocorticoides que ustedes ven en sus guías de práctica clínica? ¿Son los que inhiben ciclooxigenasa? No. Alfredo, Alexis. Disminuyen la respuesta inflamatoria de la mucosa de los bronquios, ¿no? María Belén. No recuerdo, doctora. Yo me acordé, doctora. ¿Ya? Ay, se acordó esa ya. A ver. Es que, bueno, nos había dicho que todo esto, pues, todo empezaba en la membrana celular. Ajá. Y que todo esto, bueno, era el conjunto de fosfolípidos. Y lo que hacían los esteroides era lo que iba a hacer es que podía, a tal grado, poder inhibir directamente lo que son las fosfolipasas. Y Ajá. pues... ¿Específicamente cuál? ¿Cómo que cuál? Sí. ¿Qué tipo de fosfolipasa? Son fosfolipasas de género, algo así nos había dicho. A2. Antihistamínico. No. Bueno, lo que recuerdo es que los esteroides van a inhibir la fosfolipasa, como dijo mi compañero Yair, para que no se forme lo que sería pues, el ácido araquidónico. Ajá. ¿Y entonces si no hay ácido araquidónico? Si no hay ácido araquidónico, no va a haber ciclooxigenasa, que fue lo que dijo Yair. No. Y ya en el mecanismo de acción. ¿Cómo? Si no hay ácido araquidónico. Si no hay ácido araquidónico, no va a haber ciclooxigenasa, por lo tanto no se va a desencadenar lo que es no hay ciclooxigenasa. Es prostaglandina G, ¿no? No hay prostaglandinas. Ajá. Y ya, si no pues, hay bueno, esa prostaglandinas, vendría siendo la enzima. Ajá. Sí, porque, bueno, en este caso sería la enzima lo que va a ser este mecanismo de acción. Pero por lo que me pregunta, entonces serían las prostaglandinas. Prostaglandinas. Y si no hay prostaglandinas, Isaí. Pues bueno, va a haber varios mecanismos de acción dentro del, como uno, bueno, es el mismo, pero las prostaglandinas pueden causar lo que sería la inhibición de la agregación plaquetaria, por lo tanto no se va a formar, bueno, no se va a iniciar el proceso de inflamación. O sea, porque, a bueno, ver, no te hagas más bolas. No hay proceso inflamatorio. Exacto. ¿Sí? Así es. A ver, ok. Sí. A ver, Isaí, ¿otra vez? Bueno, primero todo empieza, pues, en lo que sería la cadena fosfolipídica, donde, bueno, está parte de la membrana, y los esteroides, que son antiinflamatorios, nos van a servir para inhibir directamente a la enzima fosfolipasa, lo cual, pues, esta es la causante de la hidrolización del ácido araquidónico, que posteriormente va a ser metabolizado, o, bueno, no es metabolizado, es hidrolizado por la ciclooxigenasa, y ya no tendríamos lo que serían las prostaglandinas, y pues no teniendo prostaglandinas, pues ya no hay respuesta de inflamación. Exacto. Es aquí, Isaí. Los fosfolípidos de membrana son hidrolizados por la fosfolipasa A2. ¿Sí? Y, a ver, aquí tengo la mano de Belén y de... Ay, sí, doctora, yo también ya me acordé. Es que se supone que la fosfolipasa, bueno, las enzimas van a hidrolizar a la fosfolipasa, lo que va a generar el ácido araquidónico, ¿no? ¿Cómo que cuáles enzimas van a hidrolizar? No dije que cuáles, dije las enzimas. Las fosfolipasas hidrolizan a los fosfolípidos y esto te genera ácido araquidónico. Ajá. O sea, tienen que tener mucho cuidado en cómo lo dicen. La enzima es la fosfolipasa, Belén. Sí, ajá, sí, y ya después de esta eso. hidroliza a los fosfolípidos de membrana, esto te genera ácido araquidónico y el ácido araquidónico te genera las prostaglandinas y si hay prostaglandinas esto te genera inflamación. ¿Sí? Sí. Entonces,
De hecho, ¿por qué son muy eficaces los esteroides, Belén? Pues justo porque inhiben a quién. Nos había dicho que a la ciclooxigenosa. Ah, no, a la que se los estoy poniendo. Me va a dar el infarto. Ay, a la fosfolipasa. A la fosfolipasa. Justo los fármacos antiinflamatorios de tipo esteroidal o corticosteroides están inhibiendo a quién? A la fosfolipasa. De hecho, por eso son muy eficientes. Pero tienen un defecto, Belén. ¿Qué les dije? Am, Isaí, ¿te acuerdas qué les dije? Perdón, estaba comiendo, ya no escuché la pregunta. A ver, tengo 3, 4. A ver, Jiménez Sánchez. Nos dijo que afectan el metabolismo de los lípidos, proteínas, entre otras. Que por Exacto. eso llega a suceder de que algunas personas bajan demasiado de peso. En algunas ocasiones les puede alterar o pueden subir de peso. O sea, Ujú, les puede afectar a su peso. No que bajen, sino que puede afectar su ujú. peso. ¿Sí? Ok. Entonces ya quedó claro por qué se... Ahora vamos a ver, ya que preguntó, esto que preguntó Isaí justo, en el caso de EPOC y de asma, justo el mecanismo de acción, el mecanismo de acción de los fármacos antiinflamatorios no lo consideraron, pero para poderles explicar esto, era necesario retomar esto. Ahora, ¿cómo van a actuar? Isaí, ¿de casualidad te acuerdas cómo actúan los corticosteroides? Los corticosteroides, creo que sí. Eran, no sé si tenga que ver, profesora, con lo que sería algunas enfermedades de inflamación como lo de la artritis reumatoide, porque sí, a lo mejor sí creo que es. A ver, Christopher. Doctora, es que bueno, lo que había estudiado yo, bueno, soy ahí porque creo que mi compañero lo escribió. En uno de los tratamientos que se da para la artritis reumatoide, bueno, me acuerdo que era el prednisona y la dexametasona, pero existen otros tipos de esteroides como el cortisona, que bueno, prácticamente sería el prednisona, lo que sería el cortisona. Entonces, pues va a estar haciendo un efecto esteroideo pues, también en el... ¿Sí es eso a lo que se refiere? Lo que quiero es que me expliquen. Ustedes ya llevaron endocrino y ya vieron el sistema endocrino cómo actúan, por ejemplo, las hormonas de naturaleza lipídica, justo como los corticosteroides. Bueno, A ver, Ayelen yo estoy Méndez. Sí, perdón, Isaí, no recuerdo muy bien, pero los corticosteroides se involucran en la expresión de genes. Por eso es, Exacto. por eso es de que en algunas ocasiones, por eso es de que en algunas ocasiones siempre van a afectar al metabolismo y después nos pueden conllevar a otras patologías como síndrome de Cushing. Exacto. Solamente, ustedes seguramente cuando vieron endocrino, revisaron justo lo que revisaron es que estos tipos de ligandos, como son de naturaleza lipídica, ¿qué es lo que va a suceder con ellos? Como son de naturaleza lipídica, ellos van a poder... esperen. pasan hasta el núcleo, ¿no? Justo, como son de naturaleza lipídica, como se los estoy poniendo aquí en el esquemita, estos van a poder difundir fácilmente a través de la membrana. Entonces, ya estando en el citosol, van a reconocer a su receptor y juntos, tanto la hormona junto con su receptor, pasarían hacia el núcleo y en el núcleo justo van a actuar como factores de transcripción porque se van a unir a una zona HR a nivel de lo que serían los ácidos nucleicos, en este caso
del DNA para que se pueda llevar a cabo la transcripción, para que se pueda llevar a cabo la transcripción y con ello, después de la transcripción, pues se puede llevar a cabo la traducción, que sería la síntesis de la proteína final. Así es como van a actuar en el caso de las hormonas de naturaleza lipídica. Y es justo lo que estarían haciendo los fármacos antiinflamatorios de tipo esteroidal. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes recuerdan, tenemos nosotros, en el caso de los mecanismos que son mediados por receptores, justo tenemos los receptores que son receptores nucleares o factores de transcripción. Es decir, si yo les pido un ejemplo, justo los fármacos antiinflamatorios de tipo esteroidal son un ejemplo de fármacos que se van a unir a estos receptores nucleares. ¿De acuerdo? Y de esa manera de esa manera estarían regulando la respuesta que nosotros vamos a observar. Pero en el caso de los fármacos antiinflamatorios de tipo esteroidal, si ustedes analizan la respuesta, no hay algo extraño, porque yo les estoy diciendo que los fármacos antiinflamatorios inhiben, no que son antagonistas. Entonces, ¿qué creen que sea lo que esté pasando? Doctora, yo creo que la célula y eso de inhibir, porque como son esteroides, puede ser que directamente en el citosol inhiban. ¿Directamente? Sí, en el citosol. A ver. ¿Alguien más? Disculpe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? A ver, yo les estoy diciendo que los fármacos antiinflamatorios de tipo esteroidal actúan como inhibidores, pero su mecanismo de acción es que llegan, se unen a un receptor nuclear y regulan los procesos de transcripción y de traducción. Entonces, ¿ya no es lógico o sí? Bueno, a mí se me ocurre que provocan que la célula ya no, como actúan en los mecanismos de transcripción, me parece, que dijo, de la célula, entonces la célula deja de presentar el receptor para cierto ligando. Por ejemplo. Exacto. A ver, otra vez. ¿Quién es? Alejandro. A ver, Alejandro. A ver, entonces, explícame otra vez. Que como los antiinflamatorios esteroidales llegan a la célula y pasan directamente hasta el núcleo, entonces alteran los mecanismos de transcripción, por lo que la célula ya no presentaría el receptor de cierto ligando. Por ejemplo. Exacto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, lo que tienen que recordar es que los fármacos antiinflamatorios de tipo esteroidal sí son inhibidores, pero no inhibidores directos, sino son inhibidores indirectos, justo regulando la expresión de algunas enzimas, de algunos receptores. Miren, por ejemplo, aquí ustedes tienen los glucocorticoides que estamos mencionando. Por su estructura química, esto les está diciendo que son de naturaleza lipídica, que entonces fácilmente van a pasar
que era justo lo que les estoy diciendo, van a pasar a través de la membrana, se encuentran a su receptor como está aquí, se introducen al núcleo, en el núcleo van a unirse a una zona específica del DNA y entonces van a regular justo los procesos de transcripción y de traducción. ¿De quién? Por ejemplo, de aquí tienen algunos ejemplos. Por ejemplo, del receptor beta 2. ¿Sí? Disculpe, no vemos su pantalla. Ah, ¿no? No, estamos viendo el PowerPoint. Entonces, ahí está. ¿Esta sí la ven? Sí. Ok. Entonces, tenemos que los glucocorticoides, como les acabo de mencionar, como estos, ya quedamos que la fosfolipasa 2 lo que hace es hidrolizar los fosfolípidos de membrana. Esto nos libera ácido araquidónico necesario para las prostaglandinas. ¿De acuerdo? Que nosotros podemos inhibir de manera indirecta, que quede claro, de manera indirecta a la fosfolipasa 2. ¿Por qué? Porque realmente lo que van a hacer los fármacos antiinflamatorios de tipo esteroidal, como los glucocorticoides, como la prednisona, la prednisolona, por ejemplo, la betazoona, la dexametasona, que vienen indicados en su guía de práctica clínica de EPOC o de asma, justo esto lo que van a hacer es, como son de naturaleza lipídica y funden fácilmente, se unen a un receptor nuclear, regulan el proceso de transcripción y regulan el proceso de traducción. Y algunas como bien decía su compañero Joel Alejandro, decía, es que regula las proteínas, regula otros receptores, exacto. Por ejemplo, aquí regula la expresión de los receptores beta 2, que los vamos a recordar ahorita. Entonces, si regula los receptores beta 2, también regula, aquí hay otra cosa que es muy importante, también regula la expresión de otras proteínas. Por ejemplo, hay una proteína que se llama lipocortina. Aumenta la expresión de la lipocortina, es decir, los fármacos antiinflamatorios de tipo esteroidal aumentan la expresión de la lipocortina y es esta proteína la que inhibe de manera directa a la fosfolipasa A2. O sea, no es el fármaco directamente, no es el fármaco el que se une a la enzima, sino que su inhibición es indirecta a través de regular la expresión de esta proteína, de la lipocortina. Es decir, la dexametasona lo que hace es, llega, se atraviesa, difunde fácilmente, se une a su receptor nuclear, regula en el núcleo los procesos de transcripción y por lo tanto la traducción, y regula la expresión de la lipocortina. Y la lipocortina es realmente quien les está inhibiendo a la fosfolipasa A2. Por eso yo les decía que es una inhibición de manera indirecta. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Sí? ¿O tienen alguna duda? Entonces, realmente quien va a inhibir a la fosfolipasa 2 es ¿quién? La lipocortina, y por lo tanto, si la inhibe, ya no hay producción de ¿qué cosa? De prostaglandinas y ya no hay proceso inflamatorio. Raúl. Yo tenía una duda, es que, bueno, estaba leyendo que la dexametasona se usaba para el desarrollo de los niños prematuros, pero entonces es por esto porque regula pues como lo dijo, regula la traducción de una lipoproteína y esto puede ayudar a que
los niños no padezcan como, ay, no me acuerdo cómo se llama, dice estrés respiratorio y hemorragias por inflamación cerebral, pero todo esto lo encadenan los corticosteroides. Exacto. Pero entonces es por su mecanismo general. Por eso, de hecho, en el caso de los glucocorticoides tenemos otro pequeño problema. Como están regulando la expresión de genes y por lo tanto la expresión de proteínas, el otro problema, y por eso les decía yo, tenemos que tener mucho cuidado porque las dosis tienen que ir aumentando poco a poco y tenemos que irlas disminuyendo poco a poco, justo para evitar que se descompense el organismo. Esa es una razón. La otra, y que es muy importante, es que si no, si se les da un mal uso, nos puede ocasionar en algún momento otros problemas bastante serios, que a lo mejor lo vemos mucho más claro, por ejemplo, cuando ustedes usan los anticonceptivos, que también son de las mismas características lipídicas. En el caso, por ejemplo, de los fármacos, de los ¿qué les dije? Se me fue. De los anticonceptivos. En el caso de los anticonceptivos, recuerden que son hormonas. En el caso de estas hormonas, esta es la razón por la cual nos pueden llevar a cáncer, porque usan el mismo mecanismo. Necesitan de un receptor nuclear y regulan la expresión de proteínas y regulan el ciclo celular, y entonces, si no se tiene un buen control, esto es lo que nos puede llevar a cáncer. Entonces, en ese sentido, esas son las características que comparten los anticonceptivos y, por ejemplo, las hormonas, en el caso de los corticoides y en este caso de los fármacos antiinflamatorios de tipo esteroidal. Christopher. ¿Este tipo de hormonas tiene algo que ver con la vía de las caspasas o no están relacionadas? Sí, seguramente. Sí, seguramente. Pero vamos a ver que ya dependiendo del tipo de célula y dependiendo de la respuesta celular, bueno, la vía de señalización ya va a ser mucho más específica. Pero bueno, ahorita ya no se me pierdan mucho, y en lo que quiero que se centren es que, bueno, ya quedamos que el proceso inflamatorio puede ser ocasionado por agentes físicos, químicos, biológicos, etcétera. Esto nos va a estimular que la fosfolipasa hidrolice los fosfolípidos y esto nos genera ácido araquidónico, y justo el ácido araquidónico es importante para la producción de prostaglandinas y por lo tanto que se desencadene el proceso inflamatorio. ¿Cómo lo podemos inhibir? De manera indirecta, los fármacos antiinflamatorios de tipo esteroidal como la dexametasona, prednisona, por ejemplo, inhiben a la fosfolipasa A2. ¿Por qué de manera indirecta? Porque regulan la expresión de la proteína lipocortina, que es realmente la que inhibe a la fosfolipasa A2. ¿Sí quedó claro? Ese fue así un pequeño resumen. ¿O tienen alguna duda? ¿Ya se hicieron pelotas? No, gracias, doctora. Okay. No. Entonces, ¿ya quedó claro, Isaí? Ahora. Isaí, ¿preguntas algo? No, es que están haciendo ruido aquí. Ah, ya. Entonces, ahora, fíjense bien, aquí hay otra cosa muy importante. Aquí dice que estos fármacos también regulan a los receptores beta. ¿Se acuerdan qué onda con los receptores beta en el caso de EPOC o en el caso de asma? A ver, Omar. Sí, doctora. ¿Te recuerdas por qué dijimos que era importante los receptores beta 2 en el caso de EPOC o en el caso de asma? En el caso del... No.
¿No recuerdas qué onda con los beta? Me parece que generaban broncodilatación. Ajá. ¿Por qué? Mm, Ay, no, es que eso sí no lo anoté. Aquí, ya, esto está también en su material que yo les di. Aquí están justo los receptores beta. Doctora, creo que no estamos viendo su pantalla. ¿Cómo? Creo que no estamos viendo su pantalla. No se ve su pantalla. Espera, otra vez. A ver, esto. ¿No se ve todavía? No, no se ve. No. Época acá. ¿Eso sí se ve? Sí, ya se ve. Diego, Sí. ¿ya te acordaste de los receptores de los agonistas beta 2? Sí, por lo que estábamos mencionando, van a dar relajación sobre el músculo liso en la tráquea y en los bronquiolos y van a disminuir la secreción de las glándulas bronquiales. Exacto. Entonces, por eso nosotros tenemos, justo tenemos, pero fíjense bien, beta 2, recuerden eso, porque ahorita vamos a ver que esto es muy importante que lo recuerden, sobre todo cuando veamos hipertensión. Ahí vamos a ver un tipo de interacción que tenemos que cuidar mucho, sobre todo cuando tenemos un paciente con EPOC y tenemos un paciente con hipertensión. Pero a lo que voy es que en el caso de los broncodilatadores, tenemos los que son agonistas beta, los agonistas de corta y de larga duración y los anticolinérgicos, que es lo que, como bien lo mencionó su compañero, nos van a ayudar justo para disminuir la relajación, para aumentar la relajación y para disminuir la secreción. ¿De acuerdo? Y si además de esto tenemos nosotros, ¿qué cosa? Un antiinflamatorio, entonces nosotros prácticamente ya estaríamos tratando EPOC, bueno, con tanto los agonistas como los anticolinérgicos y con un antiinflamatorio. Si nosotros quitamos estos dos factores, entonces estos cambios estructurales van a disminuir de manera importante. ¿De acuerdo? Eso fue lo que vimos. Por eso era importante que recordaran lo que vimos con EPOC. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Ya recuerdan o ya no? Esto viene en su guía de práctica. ¿Qué? ¿Tienen alguna duda? No. Entonces, a ver si yo, Edgar Yair. Sí, doctora. Si yo te pregunto, ¿me puedes mencionar cuáles son los fármacos antiinflamatorios que me vas a decir? De tipo esteroidal. Pues son aquellos que tienen una fácil difusión a través de la membrana y llegan a su receptor en el núcleo y activan un proceso de transcripción para aumentar la producción de lipocortina, ¿no? Y esta es la que inhibe directamente a la fosfolipasa. Ok. ¿Me puedes dar 3 ejemplos? De antiinflamatorios esteroidales. Ajá. Ay, a ver, puede ser... no, la verdad no me acuerdo de los nombres específicos, doctora. ¿Ven mi pantalla? No. 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 A ver, Alfredo.
Podría ser la beclometasona, la fluticasona y la budesonida. Ok. Esos son, si yo te pido un ejemplo, Alfredo, si yo te pido un ejemplo de fármacos antiinflamatorios de tipo esteroidal, ¿qué me vas a decir? Beclometasona. Ajá. ¿Qué más? Sí, ok. Fluticasona. Budesonida. Pero los más frecuentes son y prednisolona. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Entonces, ahora, en el caso de las otras patologías, vimos en el caso de osteoartritis, en el caso de la artritis reumatoide, por ejemplo, veíamos que se pueden usar los fármacos antiinflamatorios de tipo no esteroidal y les dije que hicieran su guía de acuerdo a lo que tenemos marcado en el programa. Belén, si yo te digo cuáles son los fármacos antiinflamatorios no esteroidales, ¿qué me vas a decir? Los inhibidores de COX-1. Ajá, ¿como quiénes? Y COX-2 como ácido acetil salicílico y lindometasona. A ver, ¿qué más? Feno, ibuprofeno. Se quedó de tarea, ¿eh? Ajá, sí, todas esas. A ver, entonces dime. Sería eso, paracetamol, naproxeno, ibuprofeno, ácido acetilsalicílico. Entonces, y el que más se usa, porque tiene menos efectos colaterales justo, es el paracetamol. ¿De acuerdo? Son todos ellos justo, excepto en un caso más, solo el paracetamol tiene menos efectos colaterales. Entonces, estos fármacos que les acaba de mencionar su compañera justo actúan, ellos sí, inhibiendo de manera directa ¿a quién? A la ciclooxigenasa 1. ¿De acuerdo? Es decir, estos fármacos sí se pueden unir de manera directa a la enzima ciclooxigenasa 1, la inhiben y por lo tanto disminuye la producción de prostaglandinas y por lo tanto disminuye el proceso inflamatorio. Entonces su efecto sí es de manera directa, ¿de acuerdo? Pero ustedes todavía pueden tener otra alternativa. Resulta que hay otra isoforma de la ciclooxigenasa que se conoce como COX-2. Para esta COX-2 nosotros tenemos un fármaco específico que se llama, ¿tienen el nombre por ahí? Celecoxib. El Celecoxib, de acuerdo. El Celecoxib inhibe de manera específica a la COX-2 en el proceso inflamatorio. La pequeña desventaja que tiene este tipo de medicamentos es que son muy caros en comparación a los que inhiben a la COX-1. Si ustedes preguntan en la farmacia, pues les llega a costar alrededor de 1,000 pesos el Celecoxib, por ejemplo, en comparación con el paracetamol, que les puede costar hasta 100 pesos. Es decir, su efecto es mucho mejor, pero tampoco se recomienda usarlo por mucho tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos, fíjense bien, ya tenemos entonces una alternativa. Y de hecho, por ejemplo, cuando ustedes se enferman, por ejemplo, de la garganta, ¿qué les dan? Un antibiótico y un antiinflamatorio. Y justo el antiinflamatorio que les están dando inhibe a la ciclooxigenasa 1, por lo tanto les inhibe la producción de prostaglandinas y por lo tanto disminuye el proceso inflamatorio. A ver, Jair. Disculpe, doctora, y tengo una duda. ¿Qué ventaja tenemos al inhibir ciclooxigenasa o ciclooxigenasa 2? Igual,
o sea, la ventaja es que el pequeño detalle es que en condiciones fisiológicas solamente nosotros tenemos a la COX-1, pero conforme el proceso inflamatorio se prolonga por más tiempo, se induce la expresión de la ciclooxigenasa 2 y se ha visto que esta es la que tiene mayor actividad durante el proceso inflamatorio crónico. Y entonces, por eso el Celecoxib en ese sentido sería más eficiente que solamente usar los inhibidores de COX-1 de manera específica. No sé si con eso contesto. Sí, gracias. Por acá, Jesús Vargas. Pero yo también tengo una duda. ¿Por qué el ácido acetilsalicílico también se da en casos de sospechas de accidentes cerebrovasculares? Exacto. Esa parte la quiero unir junto con ahorita que veamos, que veamos hipertensión. Okay. Pero ahorita, ¿por qué? ¿Se acuerdan que cuando yo les di inflamación, al principio, dentro de las enfermedades importantes que teníamos, era justo que participa el proceso inflamatorio de manera importante en enfermedades como la aterosclerosis? Entonces, en el caso de la aterosclerosis está muy relacionada con hipertensión y por eso lo quería mencionar allá. ¿De acuerdo? Pero ahorita lo que sí quiero, ahorita, que vean solamente esta parte de lo que estamos viendo ahorita. Te lo contesto, Jesús, ahora que empecemos con lo de inflamación, que es en donde lo voy a unir. Gracias, doctor. Muy bien. Sí quedó claro. Ya vieron por qué, por ejemplo, en su programa, en el caso de POC no vienen marcados los fármacos antiinflamatorios, pero en respuesta a la pregunta de su compañero Isaí, les retomé el tema y se los estoy explicando, ¿de acuerdo? O sea, para que traten de ir ustedes uniendo los mecanismos y vean el por qué les ponen más de un fármaco a la vez y que es muy importante esta combinación, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, no es de extrañarse que en EPOC ustedes van a dar los broncodilatadores y van a dar un antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque eso les va a disminuir de manera importante el daño a nivel de los pulmones, el daño histológico, y entonces, por lo tanto, su paciente se va a recuperar de manera eficiente. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de las otras enfermedades, pues bueno, nada más ustedes usaban, si ustedes revisan su guía de práctica clínica, solamente estaban usando un fármaco antiinflamatorio, como es en el caso de la osteoartritis y en el caso justo de la artritis reumatoide. Pero ya vimos que nos van a inhibir el proceso inflamatorio, pero si se prolongan el tratamiento por mucho tiempo, tenemos otra pequeña desventaja. ¿Quién me puede decir cuál es? ¿Qué desventaja tenemos cuando usamos por mucho tiempo estos fármacos antiinflamatorios de tipo no esteroidal? Bueno, yo del Celecoxib leí que si se usa después de 5 días consecutivos, puede empezar a tener presencia en el plasma. ¿Qué más? A ver, Ayelen Méndez. Por lo menos, bueno, al menos yo sé que un uso excesivo en paracetamol puede ser una de las causas de la insuficiencia hepática. Esa es una. ¿Qué más? Habíamos dicho en la clase pasada, doctora, que este tipo de AINES puede hacer que se produzca más lo que sería el ácido clorhídrico. Exacto. ¿Quién es? ¿Quién me contestó? Isaí. Isaí. Bueno, ya recuperaste aquí. Muy bien, Isaí. Exacto. Justo
el pequeño defecto que tenemos entonces que sí nos ayudan de manera importante para disminuir el proceso inflamatorio, pero nos puede aumentar la producción de ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? Y entonces, pues bueno, no hay de otra. Tenemos, pues que ir suspendiéndolo de alguna manera o ir encontrando alternativas para evitar el daño a nivel del estómago. De hecho, lo que se recomienda, por ejemplo, es que ustedes no se lo tomen después de los alimentos y de esta manera ya disminuye, por ejemplo, y que de manera directa el fármaco esté llegando al estómago, sino que todavía se tarde un poquito. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos ese pequeño detalle con los fármacos antiinflamatorios de tipo no esteroidal. Nos pueden aumentar la producción de ácido clorhídrico y bueno, a la larga esto nos puede ocasionar otro problema importante en el paciente. Si no estaba enfermo de acidosis peptídica, pues resulta que con el tratamiento pues se puede enfermar. ¿De acuerdo? Y tenemos entonces que cuidar mucho que se lo tome después de consumir alimentos. No sé si tengan alguna duda o comentario. Yo tengo una duda, pero es sobre los fármacos pues de digestivo, porque estaba leyendo y, o sea, leí un término que no entendí y pues no encontré definición en ningún lado, que es cuando un inhibidor de la bomba de protones se aprovecha el mecanismo de acción pues del canal y lo que hace es que se une a, me parece que una sulfenamida tetracíclica y esta sulfenamida tetracíclica cuando se cataliza, pues como que ya activa también al fármaco. Y luego dice que se une firmemente a las cisteínas del canal y esto impide que se retrofusione, algo así. Y no entendí, pues, a qué se refería eso, con que el efecto se retrofunde. A ver, no te metes con cosas tan específicas. Fíjense bien, en el caso, alguien me daba, por ejemplo, el caso del omeprazol, que el omeprazol, por ejemplo, o el lansoprazol podrían ser fármacos no mediados por receptores, y no es cierto. ¿Por qué? Porque quedamos que el omeprazol y el lansoprazol son inhibidores directos de la bomba de sodio, de la tepeasa de protones y de potasio, ¿de acuerdo? De esta que ustedes ven hacia el interior de lo que sería aquí, estaría inhibiendo esta. Entonces estaría actuando como un inhibidor, ¿sí o no? Sí. Porque está actuando sobre un sistema de transporte, ¿de acuerdo? Ahora, yo les dejé de tarea que investigaran cuál es el mecanismo de acción, por ejemplo, de sucralfato y del hidróxido ¿de qué? El hidróxido de magnesio. De magnesio, o también el hidróxido de aluminio, por ejemplo. En el caso del hidróxido de magnesio y del hidróxido de aluminio ¿cuál sería su mecanismo de acción? A ver, veamos otra vez. ¿A quién tenemos por acá? ¿A Omar? Omar. Kadisha. Estimula la secreción de la colecistoquinina, estimulando la motilidad intestinal y la secreción. ¿Qué? ¿No es ese su mecanismo de acción? ¿Del hidróxido? Ajá, del hidróxido de magnesio. ¿Alguien encontró otra cosa? A ver, ¿quién está por aquí? Los participantes. ¿Aline?
¿No es el de neutralizar el ácido? Exacto. Entonces ahí vamos a ver que se está usando más bien sus propiedades físico-químicas. ¿Se acuerdan? Por eso desde el inicio retomé otra vez eso de mecanismos de acción mediados por receptores, mecanismos de inhibidores y efectos no mediados por receptores. Justo el hidróxido de magnesio y del aluminio es justo por sus efectos neutralizantes, por sus propiedades físico-químicas. Y en el caso del sucralfato, Aline, En el caso del sulfato, ¿es el que reacciona con el ácido? no, más o menos. O bueno, también investigué que era para prevenir la reacción del ácido clorhídrico. Pero ¿cómo? ¿Qué hace? Forma como capas gruesas. Ajá, exacto. Forma, o sea, como que recubre. O sea, es lo que pasa cuando ustedes se toman, ¿a qué les suena esto de que recubre el estómago, la capa del estómago? Como el Pepto-Bismol. Como el Pepto-Bismol, que justo lo que está haciendo es que recubre la capa del estómago y entonces justo va a evitar que el ácido que se está formando dañe a lo que sería la capa del estómago. Entonces aquí nuevamente nosotros estamos viendo que es de acuerdo a sus propiedades físico-químicas. ¿Sí quedó? Doctora, tengo una duda. Es la que tenía desde hace rato, pero no sé si ya me escucha. Sí. Sí, bueno. Que era sobre los profármacos, que los profármacos aplican lo de los efectos no. ¿Quién es Naomi? Sí, fue Mahomey. Ya se volvió a perder Naomi. Naomi, no te escucho. De hecho, algo que quiero que recuerden es que en el caso del omeprazol y del lansoprazol, les decía yo que tienen que pasar justo al hígado para hacer justo de alguna manera modificar su estructura química y para después pasar al estómago y ya después ya sería donde también se va a modificar para poder tener un efecto a nivel del estómago. ¿De acuerdo? Pero entonces, aquí lo que quiero que vean es que en el caso del omeprazol y del lansoprazol, lo que van a hacer es inhibir, ¿qué cosa? De hecho, aquí lo ven ustedes, lo pueden ver en su esquema. Una vez que se modifica la estructura química del fármaco, se puede unir de manera directa, aquí tienen, ¿ya lo vieron? Se une de manera directa a la tepeasa de potasio protones. ¿De acuerdo? En cambio, los hidróxidos de aluminio de magnesio lo que hacen es solamente neutralizar. Ese efecto es no mediado por receptores, y en el caso del sucralfato también lo que va a hacer es recubrir esta capa del estómago y entonces también es un efecto no mediado por receptores y entonces también lo que nosotros estamos viendo es de acuerdo a sus propiedades físico-químicas. Aquí lo que quiero que recuerden es que en el caso del omeprazol está actuando como un inhibidor. ¿Por qué? Porque se está uniendo a un sistema de transporte. Ojo, entonces lo único que tienen que recordar es cuándo es agonista, cuándo es antagonista y cuándo es inhibidor. Jesús. Doctora, los hidróxidos de aluminio y de magnesio y el sucralfato solamente son antiácidos, ¿verdad? En el caso del hidróxido de aluminio y de magnesio son antiácidos. En el caso del sucralfato es solamente protector de la mucosa gástrica. Perfecto, gracias. Sobre eso, doctora, yo leí que el sucralfato tiene pues dos componentes esenciales, ¿no? Que son el ocatalfato de sacarasa y el hidróxido de aluminio. Entonces, o sea,
por lo que leí también tiene como cierta naturaleza antiácida a la vez que Antiácida. protege la mucosa. Exacto. ¿Sí? O sea, aparte de recubrir y de acuerdo a sus propiedades físicas, entonces también nos va a ayudar a neutralizar el pH. ¿De acuerdo? Pero no necesitaron de un receptor, no necesitaron de un sistema de transporte y no necesitaron de una enzima. En el caso contrario del omeprazol y del lansoprazol, ellos sí necesitan unirse de manera específica a la TPasa de protones potasio. ¿Sí quedó claro? O sea, ya vieron por qué volvía a retomar los conceptos que vimos al inicio y de alguna manera lo estamos aislando para no tenerlo de manera, digo, lo estamos complementando para no tenerlo aislado. ¿Tienen alguna duda o comentario? Yo todavía tengo duda con el término de retrofundirse. ¿A qué se refiere? Ajá, es que eso se está refiriendo a la modificación que nosotros podemos tener en el fármaco. El problema es que no tenemos aquí todos los componentes para podértelo explicar. Bueno, déjalo checo. Y si tengo algún esquema para podértelo ejemplificar, ya lo vemos mañana. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda? Yo, entonces los únicos ejemplos de efectores no mediados por receptor. Andrea tiene dudas. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. Son los antiácidos y el protector de mucosa, ¿no hay otros ejemplos? Ah, claro, hay muchos otros ejemplos, pero justo ahorita estamos viendo los que vienen, por ejemplo, marcados en el programa para que ustedes vean en dónde los estamos aplicando. También, por ejemplo, los que ustedes usan cuando existe intoxicación, por ejemplo, lo que están haciendo también es provocar, de acuerdo a sus propiedades físico-químicas, o dependiendo del tipo de tóxico y demás, provocar vómito o de alguna manera provocar su excreción o eliminación a nivel del riñón. Por ejemplo, el EDTA en algunas ocasiones también se utiliza, pero ahorita los usé estos porque son los que estamos viendo en el tema. El antiácido, los sal de uvas, por ejemplo, el Alka-Seltzer que ustedes ven, por ejemplo, son de acuerdo a sus propiedades físico-químicas. ¿Alguien alzó la manita? ¿Quién es Víctor? No, no, porque entonces es posible que impidas el efecto del omeprazol, que es inhibir de manera directa la tipasa de protones. ¿Tienen alguna otra duda o comentario? Bueno. Yo tengo una duda con respecto a los antiinflamatorios no esteroides, perdón. ¿Tienen algún efecto sobre la tensión arterial? Sí, muy importante. Muy, muy, muy importante. De hecho, fíjense que en el caso, no, allí es en donde en el caso de la presión arterial, pues sí, como lo vamos a ver después, ahorita les puedo mencionar así de manera cortita, tenemos varios mecanismos que nos están regulando la presión arterial y en el caso de estos medicamentos, si no se tiene, fíjense bien lo que les estoy diciendo, si no tenemos cuidado con las dosis, en algunos pacientes podemos ocasionar, resulta que el riñón puede responder a estos fármacos y se puede estar estimulando también la reabsorción de sodio. Y ese sí es un problema, porque si tú estás, de hecho, hablando de manera específica,
no es un antiinflamatorio de tipo esteroidal como sería, como los que hemos visto, pero pertenece a a la misma familia. Si recuerdan a la aldosterona, pertenece exactamente a la misma familia de los fármacos antiinflamatorios. ¿A qué me refiero con que pertenece a la misma familia? Sus características fisicoquímicas también son liposolubles. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la aldosterona, regula justo la reabsorción de sodio y si aumentas la reabsorción de sodio, bueno, por lo tanto, incrementa la presión arterial. Y eso de manera, en pequeñas cantidades, lo podrían hacer justo los fármacos antiinflamatorios de tipo esteroidal. Gracias, doctora. Pero ahora que veamos hipertensión, seguramente lo van a recordar. No sé si tengan alguna otra duda o comentario. Bueno, fíjense bien, modifiqué la fecha del examen justo por dos razones. Uno, porque quería contestar la pregunta de Isaí de por qué no los fármacos antiinflamatorios de tipo esteroidal no vienen, es cierto que no vienen marcados en su programa, sin embargo, ya vimos por qué son importantes, ya vimos en dónde se pueden usar, ya vimos que sí son más importantes de lo que nosotros pensamos. Y para ver otra vez el enfoque de que, bueno, que no les quede la idea de que todos los fármacos se tienen que unir de manera forzosa a un ligando. No, también puede ser a través de sus propiedades físico-químicas. Y lo otro, que recuerden entonces, si el fármaco se une a un receptor es porque está actuando como agonista, como antagonista o como agonista inverso. Si el fármaco se une a una enzima o se une, por ejemplo, a un sistema de transporte, estamos hablando de un fármaco inhibidor, como sería los fármacos de tipo esteroidal o los fármacos de tipo no esteroidal, que ya vimos, aunque en el caso de los esteroidales ya nos quedó claro que es porque inhibe de manera indirecta. Y lo otro, que puede inhibir, los fármacos se pueden unir a un receptor y pueden actuar como agonistas y como antagonistas. El caso de estos agonistas y antagonistas justo es el de los broncodilatadores, ¿de acuerdo? Entonces, por eso volví a retomar el tema para reforzar esto que ya habíamos analizado previamente. Y lo otro, que por ejemplo en el caso de los antihistamínicos, pues bueno, que son fármacos que como ya lo vimos, pueden actuar a nivel de su unión, a nivel de un receptor. Entonces, si se dan cuenta, de alguna manera ya estamos cubriendo todos los posibles mecanismos de acción. ¿De acuerdo? Entonces, para el examen de mañana, entonces solamente vamos a ver, fíjense bien, con que ustedes recuerden que es importante inhibir la producción de ácido araquidónico, porque vamos a inhibir las prostaglandinas y porque vamos a inhibir el proceso inflamatorio y donde inhiben estos fármacos, con eso me es suficiente. ¿De acuerdo? O sea, nada más que tengan esa idea clara. Y entonces el examen de mañana es justo de los antiinflamatorios, entonces esteroidales, no esteroidales, antihistamínicos que ya vimos en clase. Y de lo que hemos comentado acerca de ellos. No, fíjense bien, yo en la fisiopatología, a menos de que sea muy importante, les preguntaría, pero si no, solamente me voy a enfocar en los fármacos, ¿de acuerdo? Para que para mañana tengan claro esto. No sé si tengan alguna duda o comentario. No, doctora, muchas gracias. ¿No? Por mi parte, no. Gracias. Ok. Entonces, fíjense bien. La verdad es que es muy poquito el tiempo que tenemos para terminar el programa. No me importa si no terminamos, y no me importa por qué, porque lo podríamos solucionar. Si vemos que no terminamos de revisar los temas y si
como por ejemplo, me tengo que atrasar un poquito para poderles explicar una duda como pasó con la duda de Isaí, no importa que me retrase, después déjenme preguntar a la coordinadora si nos autoriza un curso, no sé, de una semana o cosas así extracurricular y yo les termino, yo me comprometo, si ustedes así lo quieren, de darles el curso de los temas que falten. Y bueno, evaluarlos con lo que tenemos ahorita. ¿De acuerdo? Pero prefiero irme despacio, prefiero que lo entiendan, prefiero que les quede algo. No sé si tengan alguna duda, comentario. Yo nada más una pregunta un poco aparte de sobre los AINES. Es que en el programa viene salicilato de sodio y no, bueno, me preguntaba si era lo mismo que ácido acetil salicílico. Sí, porque es que, igual. ¿sí? Ah, ok. Ah, y la otra es que hasta apenas con otras preguntas que me hicieron dos de sus compañeras me di cuenta que incluso la numeración viene mal. Entonces, igual y no se preocupen. Pero sí es lo mismo, Yair. Sí, es que bueno, me confundí porque leí y me parecía que el ácido acetil salicílico, después de ser metabolizado, pasaba a salicilato de sodio. Pero después leí en un libro que según se prefería administrar salicilato sódico cuando no se quería inhibir al COX, pero pues por esto me confundió, porque según yo sí el ácido acetil salicílico lo inhibe, Sí. no sé. Sí. Entonces, o lo que ustedes conocen como aspirina. Ah, ok, sí, entonces ese era mi duda. El ácido acetilsalicílico no es otra cosa que la aspirina. Ok, sí. ¿Sí? Gracias. Entonces yo les recomiendo que hagan sus tablitas de trabajo con los fármacos que tenemos que revisar en la clase para que ustedes ahí vayan reforzando justo los conceptos que revisamos hoy. Y cuando veamos hipertensión, justo van a ver que tenemos que retomar muchos de los mecanismos de acción que ya revisamos ahorita o que ya recordamos ahorita nuevamente. ¿De acuerdo? Si ya no tienen ninguna duda, bueno, lo podemos dejar hasta aquí. Mañana hacemos el examen y en un ratito que nos quede empezamos con lo que sería hipertensión. Y ya les mandé el material, ¿no? Sí, ya. Sí. Ok. Sí. Sí, no voy a hacer que se me pase a mí. Entonces ya lo tenemos. Entonces para mañana estudiamos eso. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, Entonces, gracias. Sí, gracias. descansen. Nos vemos mañana. Adiós, Hasta doctora. mañana. Bonita Gracias. noche. Gracias, que Chau, tengan bonita profesora. noche.